Jesús no es solo el maestro que enseña, es el pastor que sabe cuándo necesitamos descansar y cuándo necesitamos aprender a confiar. Hola amigos, muy buen día. Estamos en Marcos capítulo 6, versos 30 al 44. El texto dice que los discípulos regresaron de su primer viaje misionero. Fíjate, el verso 30 dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Vienen emocionados, vienen cansados, con historias, con milagros, con preguntas, y Jesús hace algo profundamente humano. No les da otra tarea, les da descanso. En el verso 31 les dice: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Porque había tanta gente y tanto movimiento que ni siquiera tenían tiempo para comer. Jesús entiende algo que muchas veces olvidamos en el ministerio. Ojo con esto. No se puede servir bien a Dios si el alma está agotada. Entonces vemos en el verso 32 que se suben a una barca y se van a un lugar solitario. Pero el descanso dura muy poco. En el verso 33 leemos que la gente los ve irse, los reconocen y corren a pie desde muchas ciudades para llegar antes. Y aquí viene una de las frases más hermosas de todo el Evangelio. Verso 34. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y ahí comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús está cansado, Jesús quiere descansar, pero cuando ve a la multitud no se molesta, siente compasión, no los ve como una interrupción, los ve como ovejas sin pastor, gente sin dirección, sin alimento espiritual, sin esperanza clara. Y lo primero que hace no es un milagro, es empezar a enseñarles, porque antes de alimentar el estómago, Jesús quiere alimentar el corazón. Pasa el tiempo, se hace tarde y en el verso 35 los discípulos se acercan con una lógica humana muy práctica diciendo: Maestro, este es un lugar solitario y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a comprar algo de comer. Básicamente les están diciendo a Jesús: Jesús, esto ya no es nuestro problema. Pero en el verso 37 Jesús responde con una frase que los saca de su lugar a ellos, diciéndoles: denles ustedes de comer. Esto es un desafío muy grande. Jesús no les dice: yo me voy a encargar. Jesús dice: ustedes. Y los discípulos reaccionan como reaccionaríamos cualquiera de nosotros. Empezamos a hacer cálculos, empezamos a hacer números, viendo nuestros limitantes, y Jesús les dice, ellos les dicen a Jesús: ¿vamos a gastar 200 denarios en pan para darles de comer a todos ellos? Fíjate, 200 denarios era como 200 días de trabajo, una cantidad de dinero absurda para ellos. Entonces Jesús cambia la pregunta y en el verso 38 les pregunta: ok, bueno, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Ok, fíjate que no les pregunta lo que no tienen, les pregunta lo que sí tienen. Y cuando revisan, le dicen ellos a Jesús: tenemos 5 panes y 2 pescados. Según Juan, esto lo tenía un muchacho, un niño. Lo que tienen es ridículo, obviamente, frente a la necesidad, pero es suficiente en las manos de Jesús. En el verso 39, Jesús organiza a la gente, los sienta en grupos sobre la hierba verde, de 100 en 100, de 50 en 50. Es interesante ver que parece que no hay caos, no hay prisa, hay orden, y entonces sucede el milagro. Verso 41. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo, dio gracias, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que ellos los repartieran. Fíjate bien en ese detalle. Jesús no les da el pan directamente a la multitud, se los da a los discípulos. Ellos son el canal, ellos son el puente, ellos son los que reparten lo que Jesús multiplica. Y en el verso 42 leemos que todos comieron hasta quedar satisfechos. No fue un bocado simbólico, no fue una probadita espiritual. Comieron hasta saciarse.
y todavía sobró. Vemos en el verso 43 que recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. 12 canastas, sí, una por cada discípulo, como si Jesús les estuviera diciendo, miren lo que pasa cuando confían, cuando obedecen, cuando entregan lo poco que tienen. Y el relato cierra con un dato que, al menos para mí, es impresionante. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Ojo, porque es sin contar mujeres y niños. Probablemente eran más de 10,000 personas. Todo empezó con 5 panes y 2 pescados y un niño dispuesto a compartir. Aquí Marcos nos deja una verdad central del reino de Dios. Jesús no necesita que tengamos mucho, necesita que pongamos lo poco en sus manos, porque el milagro no ocurre en lo que guardamos, sino en lo que entregamos. Los discípulos querían despedir a la gente, Jesús quería alimentarla. Ellos veían un problema, Jesús veía una oportunidad y sigue siendo igual el día de hoy. Donde nosotros vemos límites, complicaciones, Jesús ve posibilidades. Donde nosotros vemos escasez, Jesús da una provisión. Porque cuando Cristo es el pastor, créeme, las ovejas nunca se van a quedar con hambre. Que tengas un excelente día y mañana nos volvemos a ver para seguir aprendiendo juntos en el Evangelio con los que nos relata Marcos. Bendiciones.